Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión hablaremos sobre un concepto de real importancia en matemáticas, a saber, ¿qué es una función? ¿Por qué es relevante? Porque cada vez que estudiamos o investigamos en una de las ramas de la matemática, nos encontramos con dicho concepto. Por lo tanto, es necesario revestir su definición y explicarla con el mayor detalle posible para que cada vez que te encuentres con una función puedas comprenderla y analizarla sin ningún tipo de duda. Comencemos. Sean A y B dos conjuntos no vacíos, es decir, tienen al menos un elemento, definamos la función de la siguiente manera. Una función f de A en B es toda correspondencia tal que a todos y a cada uno de los elementos de A, es decir, del primer conjunto, se le asocia uno y solo uno del conjunto B, es decir, del conjunto de llegada. En pantalla observamos dos conjuntos A y B no vacíos, porque A tiene elementos, el 3, el E, el 4 y el C, y el B también contiene elementos, el 5, el 2, la H y la F. Muy bien. Observa que al lado izquierdo vamos a construir una relación cualquiera, es decir, vamos a relacionar estos dos conjuntos A y B de cualquier forma, sin ninguna regla. Por ejemplo, el 3 le va a corresponder el 5, a la letra E el 5, a la letra E el 2, a la letra E la H, y el 4 y la C no le vamos a colocar ninguna imagen. Estos elementos del conjunto B los vamos a llamar imágenes. Esto no es una función porque no obedece a la definición de función. Observa, la definición exige que todos los elementos del conjunto de partida, todos, y acá está sobrando el 4 sin elemento. El C también está sobrando sin elemento. Está violando una de las partes de la definición de función que dice que todos y a cada uno de los elementos de A se le asocia un elemento. En conclusión, nunca pueden sobrar elementos en el conjunto de partida, porque si no, no es una función. Y también viola la parte que dice uno y solo uno. Es decir, que el elemento E, este que está acá, ¿cuántos elementos le estamos asociando a él? 3 elementos, el 5, el 2 y la H. Esto va en contra de la última parte de la definición de función, que dice uno y solo uno. Es decir, a cada elemento del conjunto A se le debe asociar una y solo una imagen. Ahora vamos a construir acá a la derecha una función, una que obedezca con la definición de función. Observa. Veamos ahora una función que sí cumple con la definición o reglas de la misma. Acá, el conjunto A. Veamos primero, vamos a examinar. ¿Le sobra algún elemento al conjunto A que no tenga imagen? No, mira, todos tienen imagen, todos tienen flecha. De manera que cumple con la primera parte de la definición. Todos y cada uno de los elementos de A. Muy bien. Ahora examinemos la segunda parte de la definición, que se le asocie uno y solo uno. Veamos. Al 3 se le asocia uno solo, el 5. A la letra E se le asocia uno solo, la H. Al 4 se le asocia uno solo, el 2. Y a C también se le asocia uno solo, la H. Observa claramente. Los elementos E y el elemento C tienen una misma imagen, pero E es diferente de C, ¿correcto? Y lo que debes ver es si cada uno de ellos tiene una sola imagen. Y efectivamente es así. La E solo tiene una, que es la H, y C, que es otro elemento, solo tiene una imagen, que es la letra H. Observa que acá, en el conjunto de llegada, sobra un elemento. Sin embargo, esto no importa, ya que no hay ningún tipo de restricción con respecto al conjunto de llegada. Esto puede suceder en una función, no hay ningún tipo de problema. Siempre examina si todos y cada uno de los elementos de A tienen imagen y luego examina si cada uno de los elementos del conjunto de partida tiene uno y solo una imagen. Recuerda que las imágenes son los elementos del conjunto de llegada. El 5, el 2, la H y la F se llaman imágenes. En resumen, la imagen de 3 es 5, la imagen de E es H, una sola, la imagen de 4 es 2, una sola,
Y la imagen de C también es h, una sola. Esta sí es una función. Pudiéramos decir que una función es un caso particular de una relación cualquiera. Continuemos. El conjunto A va a tomar por nombre conjunto de definición. También se le llama dominio. También lo vas a conseguir con la palabra ámbito. También se llama conjunto de partida. ¿Y cómo lo vamos a denotar? Así. Una D mayúscula sub F, que se lee dominio de F. Al conjunto B lo vamos a llamar conjunto de valores, el conjunto de valores de la función. O también se va a llamar conjunto de imágenes de la función. También se puede llamar conjunto de llegada. Y lo vamos a denotar así. Una R y una F. Esta notación se lee rango de F. Pero cuidado, conjunto de llegada es una cosa y rango es otra cosa. Observa, el conjunto de llegada es diferente al rango. A veces pudieran coincidir, pero otras veces no coinciden. ¿Qué es el rango entonces? El rango es el mayor conjunto de llegada. Es decir, es escribir todos los elementos del conjunto de llegada. Este aspecto de la función es muy importante. Por ello, ilustremos esta situación con el siguiente ejemplo. En pantalla se muestran dos funciones, la función 1 a la izquierda y la función 2 a la derecha. ¿Por qué son funciones? Porque todos los elementos del conjunto de partida tienen imagen. Además, cada elemento del conjunto de partida tiene una y solo una imagen. Muy bien, pero observa la diferencia. ¿Cuál es el dominio de la función 1? Recuerda que el dominio son los elementos del conjunto A. Sería el 3, la E, el 4 y la C. Este es el conjunto de partida o dominio. ¿Cuál sería el conjunto de llegada? Vamos a llamar conjunto de llegada C.L. El conjunto de llegada son las imágenes. Observa, el 5 tiene flechita, acá con el 3, se corresponde con el 3. El 2 tiene flechita porque le corresponde el 4. La H tiene flechita porque tiene contraimagen, tiene como contraimagen a la E y también tiene como contraimagen a la C. ¿Pero la F pertenece al conjunto de llegada? No, no pertenece al conjunto de llegada porque no tiene flechita. Se ve claramente que este elemento no tiene contraimagen, es decir, no tiene flechita. Por lo tanto, él no pertenece al conjunto de llegada. Este sería el conjunto de llegada. ¿Y cuál sería el rango? Tal como te acabo de mencionar, el rango es el mayor conjunto de llegada. Es decir, es escribir todos los elementos. Tomas los elementos del conjunto B y los escribes todos. 5, 2, H y F. Observa claramente que el conjunto de llegada no coincide con el rango. Son totalmente diferentes. Porque el rango tiene 4 elementos. En cambio, el conjunto de llegada tiene 3. Veamos ahora qué sucede en la función 2. ¿Cuál es el dominio de la función 2? Todos los elementos de A. El 3, el E, el 4 y el C. En el dominio no hay problema. Pero hay que tener particular cuidado en el conjunto de llegada. Veamos. El 5 tiene contraimagen, es decir, ¿tiene flecha? Sí. La E. El 2, sí. El 3. La H tiene contraimagen, sí, el 4, por lo tanto pertenece al conjunto de llegada. La F tiene contraimagen, sí, la C. ¿Y cuál es el rango? El rango es escribir todos los elementos completos del conjunto B, es decir, el 5, el 2, la H y la F. En este caso, claramente se observa que el conjunto de llegada sí coincide con el rango, es decir, son iguales. Como podrás observar, hay funciones donde el conjunto de llegada es diferente al rango, pero también tenemos otras funciones donde el conjunto de llegada es igual al rango. En resumen, el conjunto de llegada son los que tienen flechita, o lo que es igual, las imágenes que tienen contraimagen. Eso es el conjunto de llegada. Mientras que el rango es escribir todos los elementos de B. Todos y cada uno de los elementos de B. Ese es el rango. Por ello, el rango es el mayor conjunto de llegada. Mucho cuidado con este aspecto de función. Más adelante
veremos tipos de funciones y verás que esto que te acabo de explicar influye cuando queremos ver si una función es sobreyectiva, pero eso lo veremos en detalle más adelante. Continuemos. En resumen, una función es una terna. Terna significa que tiene 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos que tiene una función? F, que es el operador, es decir, la forma en que se relacionan los conjuntos, ahorita lo vas a ver en algunos ejemplos, tiene el conjunto dominio y tiene el conjunto de imágenes. Y usualmente, ¿cómo se denota una función en matemática? Así. Observa el lenguaje que se utiliza. Se coloca la letra acá, F. También se pueden utilizar otras letras como la H, la G. La letra es muda. Puedes utilizar cualquier letra. Coloco F porque es la que usualmente se utiliza. 2 puntos. Acá se coloca el conjunto de partida o el dominio. La flecha que indica correspondencia. Acá el conjunto de imágenes. Esta es la forma de denotar una función. Cuando observes esto en matemática es porque te están hablando de una función. Pero veamos algunos ejemplos. Acá, ejemplo A. La función f tiene como conjunto dominio al intervalo 1, 3 y como conjunto de llegada al intervalo 4, 5. ¿Y cuál es el operador? Este es el operador, obsérvalo acá. Definida por f de x igual x cuadrado más x más 3. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los elementos del dominio los vamos a elevar al cuadrado, le vamos a sumar ese mismo elemento y luego le sumamos 3. Observa el ejemplo B. Ahora se trata de la función h. Conjunto de partida o dominio, los reales. Esta R significa los reales. Conjunto de llegada, también los reales. ¿Y cómo está definida? Está definida como x cuadrado más x más 3. Observa que aparentemente la función f es igual a h, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque sus conjuntos de dominio y sus conjuntos de llegada son totalmente diferentes. Esto hace que f y h sean diferentes. Veamos ahora el ejemplo C. Tenemos la función g también de R en R, es decir, el conjunto dominio es R y el conjunto de llegada es R. ¿Y cómo está definida? Está definida por g de x igual x elevado a la 4 sobre x más 5. Este es el operador, este que está acá. Observa que a pesar de que h y g tienen el mismo conjunto de partida y el mismo conjunto de llegada, son diferentes. H no es igual a g. ¿Por qué son diferentes esta vez? Porque los operadores son distintos. El operador de g no es igual al operador de h. Jamás olvides que una función tiene estos 3 elementos. Para fijar la idea del concepto de función, veamos cómo se aplica la misma en la vida diaria o cotidiana. Imagina que estás en tu casa. Allí tienes cierta conducta, te comportas de cierta manera. Con más libertad, estás en tu dominio. Ahora, supongamos que debes ir a otro sitio. Por ejemplo, una institución, como lo sería un colegio, liceo o universidad. Allá, en ese otro sitio, te comportas de otra manera. Quizás tienes que hacer fila, seguir ciertas reglas de la institución, etc. Pero para ir de tu casa al colegio, debes tomar un transporte, bien sea un transporte público, privado, puede ser el carro de tu papá, tu mamá, quizás una moto, bicicleta e inclusive tus piernas, para ir desde el conjunto inicial o dominio que es tu casa hasta el conjunto final que es la institución, el liceo. ¿Cómo se identifican las 3 partes de la función en este ejemplo de aplicación de la función en la vida diaria o cotidiana? Vamos a identificarlos. Primer elemento, dominio. ¿Cuál es el conjunto de partida? Tu casa. En tu casa tienes cierta conducta. Segundo, conjunto final. El colegio, la escuela o la institución. Allá te comportas de otra manera. Tercero, ¿quién transformó la conducta que tenías en casa con respecto a la del liceo? Pues el transporte. Ese es el operador, el que te llevó desde un sitio hasta otro. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien que le pueda servir esta información, un compañero, un amigo o un familiar, por favor compártelo.